Capítulo 2. Kasia se dirigió al salón donde solía pasar horas al lado de su madre. Se detuvo junto a la ventana, mirando sin ver hacia la plaza. ¿Cómo era posible que su padre se comportara así? Estaba decidida a no hacer lo que él deseaba. A la vez sentía cierto temor. Sabían muy bien que su padre no había llegado hasta la cima sin ser total y en absoluto decidido y con frecuencia despiadado. Ella siempre imaginó que era muy romántico que hubiera trabajado tan arduamente solo porque amaba a su esposa. Estaba decidido a que ella gozara de todo cuanto sacrificara al casarse con él. La única persona que podía ejercer influencia en Sir Roland era su esposa. Kasia recordaba con qué habilidad lo manejaba su madre, ya fuera para que le diera algo que ella deseaba o para que hiciera algo que él no deseaba hacer. Sabía que ella no podía hacer lo mismo. Si solo mamá viviera, pensó desesperada, impediría que él se comportara de esta manera horrible. En cierto modo, podía entender los sentimientos de su padre. Había construido su imperio por su propio esfuerzo. Por lo tanto, temía que se desperdiciara o destruyera después de su muerte. Inquieta caminó de un lado a otro de la alfombra. Sentía que iba a perder el dominio de sí misma. Se retorcía las manos. Entonces se dijo que era la hija de su padre. Tenía la inteligencia para desafiarlo en esta crisis y debía usarla. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?, se preguntó una y otra vez. Él había dicho que era incapaz de ganarse la vida. Podía escuchar la burla en su voz al decir: sería más fácil que una mosca volara a la luna a que tú ganaras un centavo. Si eso es verdad, pensó Kasia, entonces ¿para qué estudié tanto y durante tanto tiempo y regresé a casa con todos los premios que era posible obtener? Se había sentido muy orgullosa de sí misma cuando volvió de Bath. Había sido la más destacada de su grupo en 5 materias. Ahora que lo pensaba, recordó que su padre no se había mostrado tan contento de su éxito como ella esperaba. Muy bien, queridita, se limitó a decir, y ahora debemos empezar a planear lo que lucirás cuando seas presentada en el Palacio de Buckingham. Tengo agilidad mental, por supuesto que la tengo, se dijo Kasia ahora. Así que debo probarle que está equivocado y que soy capaz de pararme en mis propios pies y elegir a mi propio marido. Cruzó de nuevo la habitación. Entonces notó los periódicos que había sobre un banquillo frente a la chimenea. Los periódicos financieros siempre se colocaban en el estudio de su padre. Kasia tomó el Morning Post, sin abrigar esperanzas. Sabía que aparecían anuncios de Se necesita. Tal vez encontrara algo que la ayudara. Musitó una pequeña oración, no solo a Dios, sino también a su madre. Ayúdame, mamá, ayúdame. Sabes que papá está equivocado pero no me hará caso como te lo hacía a ti. Debes ayudarme. Apenas había dicho esas palabras cuando vio justo frente a ella la columna de Se necesita. Había un párrafo con una dirección de la Plaza Berkeley. Fue la dirección la que llamó su atención. Mientras lo leía comprendió que su madre debía haberla guiado porque decía: Se necesita, joven institutriz para un niño de 7 años. Presentarse con el secretario. Plaza Berkeley 29, Londres. Mientras lo leía 2 o 3 veces más, se dio cuenta de que el número se encontraba en el otro lado de la plaza. Dejó el periódico y se dirigió hacia el vestíbulo. Tomó el sombrero que dejara ahí al regresar del jardín. Mientras un lacayo le abría la puerta, le dijo así: si el señor me necesita, infórmele que regresé al jardín para reunirme de nuevo con mi amiga. Muy bien, señorita Kasia. Mientras bajaba la escalinata, Kasia sabía que su amiga y su acompañanta ya debían haberse marchado. Al abrir la puerta que conducía al jardín, vio con alivio que no había nadie allí. No tuvo dificultad en caminar hacia el otro lado y abrir la puerta con la llave que tenían todos los residentes de la plaza. Mientras estudiaba en la escuela de Bath, siempre pasó las vacaciones en la casa de campo de su padre. Por lo tanto, no tenía idea de quiénes vivían en las otras casas de la plaza. Al llamar a la puerta del número 29 se dio cuenta de que había un impresionante escudo en el aldabón de plata. Abrieron de inmediato y dijo al lacayo: vengo por el anuncio del periódico. Durante un momento él pareció sorprendido. De pronto, como si hasta ese momento comprendiera de qué se trataba, repuso: la conduciré con el señor Aston, señorita. Cerró la puerta y avanzó delante de ella por un largo pasaje. Al fondo dio unos golpecitos antes de abrirla.
Una joven quiere verlo, señor, anunció. Cassia se dio cuenta de que la habían conducido a la oficina del secretario. Era evidente que la persona sentada ante el escritorio era el secretario del dueño de la casa. Era un hombre de edad madura y ojos muy cansados. Levantó la vista y se puso de pie. Leí su anuncio, explicó Cassia, y me gustaría solicitar el puesto que menciona. Siéntese, por favor. El señor Aston le indicó una silla frente al escritorio. Cassia se sentó. Una rápida mirada alrededor de la habitación la hizo comprender que quien fuera el dueño de la casa, era alguien importante. Había mapas en los muros que mostraban una gran propiedad. También lo que parecía un viejo cuadro al óleo de un castillo. Le pareció que el secretario la miraba un tanto crítico. Tal vez pensaría que su ropa era demasiado fina para ser una institutriz. En realidad, el señor Aston pensaba que esa primera solicitante al puesto era demasiado joven y bonita. Sin embargo, una joven era lo que había solicitado. Así que tomó su pluma y dijo: ante todo, dígame su nombre. Cassia ya había pensado en eso mientras cruzaba la plaza. Kate Watson. Era el nombre de una de sus institutrices y sintió que era apropiado. ¿Tiene alguna experiencia como institutriz? Cassia consideró que lo mejor era decir la verdad. Me temo que no, pero recibí una buena educación. Hablo tanto francés como italiano y destaqué en la mayoría de las materias cuando estuve en la escuela. El señor Aston lo anotó. Enseguida manifestó: el puesto que ofrezco, señorita Watson, es difícil. ¿Difícil? Creo que debo ser sincero y manifestarle que es muy difícil, admitió el señor Aston. Y también debo aclarar que aun cuando solicité una persona joven, no esperaba que fuera tanto como usted. Con rapidez Cassia respondió: no soy tan joven como parezco. En realidad tengo casi 21 años. No era verdad. Pero pensó que si podía obtener el empleo y ganarse la vida, podría dar una lección a su padre. También, si algo salía mal, le resultaría fácil regresar a casa enseguida. El señor Aston anotó su nombre y su edad, y después observó: en tal caso tal vez pueda lidiar con el niño a quien trato de encontrarle una institutriz. ¿Se refiere usted al niño de 7 años? ¿Por qué es tan difícil? Es una pregunta sin respuesta, indicó el señor Aston. Y vaya que es difícil. Se hizo una pausa y como Cassia no habló, el secretario agregó: supongo que sabe a quién pertenece esta casa. No tengo idea, respondió con sinceridad Cassia. Pertenece al duque de Dreghorn, quien en fecha reciente heredó el título, explicó el señor Aston. Su tío, el finado duque, era muy anciano y estuvo enfermo varios años antes de morir. Cassia escuchaba con atención. ¿El niño que necesita la institutriz es hijo del nuevo duque? No, es su sobrino, aclaró el señor Aston. El padre del niño murió durante la guerra y su madre poco después. Así que es huérfano, murmuró Cassia. Así es, señorita Watson, y en eso reside el problema. Cassia lo miró interrogante y él explicó: ha sido enviado a vivir con un pariente tras otro y ninguno de ellos deseaba tenerlo realmente. Por lo tanto, podría decirse que ha carecido de hogar durante varios años. A fin de cuentas fue enviado al castillo Dreghorn porque nadie más lo aceptó. Y supongo que el castillo está en el campo. Sí, señorita, y el último tutor del niño renunció diciendo que el pequeño es imposible y que no perdería más su tiempo intentando enseñarle algo. Una excusa bastante débil, observó Cassia. Era algo que el señor Aston no esperaba y lo hizo reír. Eso debí pensar, señorita, solo que varios tutores e institutrices antes que él han dicho lo mismo. El pequeño no es un enfermo mental, ¿verdad? El señor Aston negó con la cabeza. No, de ninguna manera. Es solo que se rehúsa a estudiar y muestra un violento rechazo por todos sus maestros. Dice que ha tenido varios, así que puedo entenderlo. Tal vez yo tenga éxito donde todos los demás han fracasado. ¿En verdad está dispuesta a enfrentarse a una tarea tan complicada?, preguntó el señor Aston. Había sorpresa en su voz. Cassia estaba segura de que él había supuesto que al decirle la verdad ella ya no mostraría interés alguno en tomar el empleo. Digamos que me agradaría correr el riesgo, respondió con lentitud. Se dio cuenta de que el señor Aston la miraba de una manera especulativa y declaró con rapidez: estoy ansiosa por encontrar trabajo y me gustaría mucho partir para el castillo mañana mismo. El señor Aston contuvo el aliento.
Considero, señorita Watson, que sería conveniente que le pidiera recomendaciones o referencias. Sí, por supuesto, y sé que Lady Margaret Ross, quien vivía en la plaza, me habría dado una, pero murió hace un año. Hizo una pausa y agregó. Está también la condesa de Malford, con quien tengo un lejano parentesco, pero por desgracia vive en Derbyshire y eso llevaría mucho tiempo. Casia, de hecho, jamás había conocido a la condesa de Malford, su abuela, aun cuando su madre con frecuencia hablaba de ella. A pesar de eso, pensó que podría falsificar las recomendaciones sin que el señor Aston sospechara nada. La última vez que su madre hablara de la condesa, esta tenía casi 80 años y no gozaba de buena salud. Era evidente que el señor Aston estaba impresionado. Sin embargo, a la vez continuaba pensando que debía tener alguna referencia. Se hizo una pausa incómoda. Entonces él preguntó. ¿No hay alguien más, señorita Watson, que pudiera recomendarla? Hay mucha gente que podría informarle que trabajo con esmero y creo ser inteligente, respondió Casia, pero no estoy segura de que todos estén en los anales de la aristocracia. El señor Aston se rió. Le diré qué voy a hacer, señorita Watson. Ya que he hablado con usted y la he conocido, correré el riesgo y la enviaré al castillo. Le sonrió y continuó explicando. El señor Bennet, secretario de su señoría en el campo, quedará en extremo agradecido si puedo enviarle a alguien de inmediato, y sé que usted hará cuanto pueda para cuidar del señorito Simón hasta que podamos encontrar a alguien de más edad. Casia pensó que la suerte le favorecía. Estaba segura de que su padre se inquietaría muchísimo al descubrir que ella había abandonado la casa. Sin embargo, con el tiempo cedería en su intento de casarla con Lord Stapleton. Entonces podría regresar. ¿Puedo partir mañana?, preguntó. Por supuesto, si me dice dónde puede recogerla el carruaje que la conducirá al castillo, respondió el señor Aston. Casia le dio la dirección de una amiga suya que vivía en la plaza Islington. Era una compañera de escuela, de la que había tenido noticias esa mañana. Le dirigió una carta diciéndole que esperaba verla mientras permanecía en Londres, pero que por el momento estaba confinada en su casa porque sufría de una luxación en el tobillo. El señor Aston anotó la dirección. ¿A qué hora le resulta bien?, preguntó. Debo decirle que el viaje al castillo es de 3 horas. Casia pensó con rapidez. Estaba segura de que su padre saldría de su casa, como era su costumbre, cerca de las 9 de la mañana. Casi siempre tenía juntas de trabajo en la ciudad. Puedo estar lista a las 10, señaló. Eso significa que llegará al castillo a tiempo para el almuerzo, comentó el señor Aston, y yo a primera hora enviaré a un propio para avisar al señor Bennet que la espere. Gracias, muchas gracias, y le prometo que haré mi mejor esfuerzo. Sin embargo, si fracasara, estoy segura de que usted lo entenderá. He sido franco con usted y aun cuando me sentiría desilusionado, señorita Watson, si fracasa tendré que intentarlo de nuevo. Habló en tono filosófico y Casia indicó. Solo puedo decirle que haré cuanto esté a mi alcance. Se levantó y extendió la mano. El señor Aston la miró sorprendido. ¿No ha olvidado algo muy importante, señorita Watson? ¿Qué? No hemos hablado de su salario. Es verdad, lo había olvidado. Es algo que la mayoría de la gente considera más importante que todo. Se le pagará su salario a la semana o al mes, como usted lo prefiera, y el duque es un hombre generoso. Creo que a la semana me será más conveniente, respondió Casia, y si, como dice, el duque es generoso, aceptaré lo que él considere apropiado. El señor Aston tomó nota de eso antes de ponerse de pie. Se dirigió hacia la puerta y le abrió a Casia. Solo puedo decirle, señorita Watson, que es usted muy diferente a cuanta institutriz he contratado antes y me ha hecho aumentar mis esperanzas. Entonces debo intentar que no las pierda de nuevo, respondió Casia. No le sorprendió, ya que era evidente que se sentía sumamente intrigado por su extraña solicitud que la acompañara hasta la puerta de salida. Sin embargo, no deseaba que la viera cruzar el jardín, así que después de estrecharle la mano, caminó con rapidez calle abajo. Tenía la sensación de que él la estaría observando, así que deliberadamente dio vuelta a la plaza hacia la casa de su padre. Los árboles del jardín impedirían que él la viera después de cruzar la primera esquina. Para asegurarse de no ser vista,
Bajó al sótano. Esperó ahí afuera de la puerta de la cocina varios minutos. Después subió de nuevo y llamó a la puerta principal. Una vez adentro preguntó: ¿Está el señor en su estudio? No, señorita Cassia, respondió el lacayo de servicio. Salió. Era lo que esperaba Cassia y subió a su dormitorio. Ella y su padre cenarían esa noche con una anfitriona que ofrecía un baile para su hija debutante. Estaba decidida a no estar lista hasta que fuera la hora de partir a la cena. Su padre no podría reiniciar su discusión durante el corto trayecto. Mañana desayunaré en la cama, Molly comunicó a su doncella, pero quiero que sea a las 8 en punto. ¿No es demasiado temprano, señorita?, preguntó la doncella. Estará cansada después del baile de esta noche. No tengo intenciones de desvelarme hoy y como mi padre me acompañará, con seguridad deseará regresar temprano a casa. Era verdad. Sir Roland disfrutaba al ver el éxito que tenía su hija en los bailes y fiestas a los que ambos asistían. No obstante, miraba sin cesar su reloj y al ver que lo consultaba mientras bailaba, Cassia se sentía culpable. Esa noche, pensó, debía disfrutar al máximo de la fiesta. Sería la última a la que asistiría durante algún tiempo. Pero sabía que tenía mucho que hacer durante la mañana si el carruaje del conde la iba a recoger a las 10 en la casa de su amiga. Cuando bajó, su padre ya la esperaba. Aun cuando no se daba cuenta de ello, aparecía muy hermosa con uno de sus nuevos vestidos de debutante. Estaba segura de que, al no haberla vuelto a ver desde que saliera de su estudio, él suponía que había ganado la batalla. Estaría convencido de que ella había recobrado el buen sentido y que por lo tanto, permitía que él arreglara su vida futura, como lo hiciera hasta entonces. ¿Te gusta mi nuevo vestido, papá?, preguntó al entrar en la habitación. Estás muy linda, queridita, respondió su padre. ¿Y cuánto te pareces a tu madre? Cierta nota de amargura en su voz hizo que Cassia sintiera lástima por él. Durante un momento pensó que era incorrecto de su parte causarle problemas. No obstante, estaba decidida a salvarse de lo que sabía sería una horrible desdicha, al casarse con un hombre que le repugnaba. Fue algo en lo que estuvo pensando, aun cuando intentó no hacerlo durante toda la velada. Por fortuna Lord Stapleton no asistió a la fiesta. Cassia no dejaba de compararlo con los jóvenes que la invitaban a bailar. Todos tenían muchos años menos que él, que cuando menos tenía 40. Era, pensó Cassia, casi tan ambicioso como su padre lo había sido a la misma edad. Sabía que le encantaría la perspectiva de entrar en los negocios en los que Roland Ross alcanzara tanto éxito. Cassia pudo apreciar que era listo. A la vez, le había resultado poco atractivo como hombre. Tenía, se dijo, mirada fría. Cada fibra de su ser se encogía ante la idea de que la tocara. Mientras bailaba no cesaba de preguntarse cómo su padre, quien estuvo locamente enamorado de su madre, podía obligarla a un matrimonio sin amor, en especial con un hombre que Cassia sospechaba no estaba del todo enamorado de ella. Aún más, se daba bien cuenta de que su padre era todavía un hombre muy apuesto. Tenía una inmensa fortuna y las damas presentes lo halagaban y coqueteaban con él, casi a pesar de sí mismo. Si Roland lo disfrutaba. Cassia pensó que debía estar ciego y sordo para pensar que ella aceptaría casarse con un hombre por el que no sentía el menor atractivo. Sin embargo, era lo bastante perceptiva para comprender lo que su enorme fortuna significaba para su padre. Desde sus inicios, él la había incrementado poco a poco. Entonces, el heredar el negocio naviero, lo había llevado a la cima de la prosperidad y multiplicado sus ingresos hasta convertirlo en una montaña de oro que debía preservar a toda costa. Eso, por supuesto, significa sacrificarme a mí, pensó Cassia desesperada y ya no sintió más lástima por él. Cuando regresaron a casa a la 1 de la mañana, ella deliberadamente charló de la fiesta. Fuiste todo un éxito, papá. Vi a todas esas hermosas damas dirigiéndote sus miradas. Si fue así, no lo noté, objetó con rapidez su padre. Sabes, Cassia, que ninguna de ellas podría compararse con tu madre. Yo creo que mamá desearía que te divirtieras. Siempre pensó que trabajabas demasiado y ahora ya no es posible que ambiciones acumular más dinero del que tienes. Deseo tenerlo para ti y tus hijos, respondió Sir Roland. Cassia pensó que los hijos a los que se refería, también lo serían de Lord Stapleton y se estremeció.
Vas demasiado rápido, papá. Todavía ni siquiera he tenido mi baile de presentación. Será el mejor de la temporada, aseguró Sir Roland en tono de confianza. Y todos lo comentarán por largo tiempo. Después de una pequeña pausa, agregó. Todo lo que deseo que hagas, queridita, es que me permitas anunciar tu compromiso con este Felton. Después de eso los cazafortunas se mantendrán alejados. Estoy demasiado cansada para hablar de eso esta noche, papá, declaró Cassia con tono adormilado. Sí, por supuesto. Iré a la ciudad por la mañana, pero almorzaremos juntos, a menos por supuesto que tengas un compromiso previo. Realmente no lo sé, pero supongo que para cuando vuelvas ya habré despertado. Le dio un beso de buenas noches a su padre y desde el vestíbulo, se apresuró hacia su dormitorio. Sabía que él iría primero a su estudio para ver si no había ningún mensaje urgente en su escritorio. Mientras se metía en la cama, se dijo que la velada había sido mejor de lo que esperaba. Solo podía rezar para que al día siguiente nada saliera mal. Sé que papá está total y completamente decidido a que yo me case con Lord Stapleton, se dijo, y yo estoy total y completamente decidida a no hacerlo. Veremos quién gana. Despertaron a Cassia, como lo había ordenado a las 8. En cuanto terminó de desayunar, salió de su cama y empezó a sacar de su armario los vestidos más sencillos. Esperaba que no fueran muy inadecuados para su puesto de institutriz. Sin embargo, sabía que una institutriz común jamás habría podido comprar ninguno de ellos. Pero pensó que si le preguntaban, podría decir que una amiga rica se los había regalado. A la vez sabía que el duque de Dreghorn no era casado. Si no había mujer en el castillo, no la molestarían con preguntas ni sospechas. Recordó haber oído que algunas de las muchachas hablaban del duque en varios almuerzos a los que fue invitada. Su padre consiguió que la invitaran las madres de otras debutantes a almuerzos y a los cuales solo la gente joven asistía. En realidad, a Cassia le parecieron bastante aburridos. Al escuchar de lo que hablaban descubrió sorprendida que en su mayor parte eran rumores y chismorreos. Charlaban de sus madres y de las bellezas más conocidas de la alta sociedad. Repetían lo que sus hermanos y padre rumoreaban acerca de quiénes eran las más hermosas. También comentaban, en susurros, los más famosos amoríos de la alta sociedad. En una de esas fiestas, Cassia se había enterado de que el duque de Dreghorn era un héroe de la guerra. También que estaba íntimamente involucrado con Lady Julie Barlow. Era una de las notables bellezas a quienes ningún hombre podía resistirse. Cassia pensó que le habría gustado conocerla. Sin embargo, en los 3 bailes a los que había asistido hasta entonces, no hubo señales de Lady Julie, ni tampoco del duque de Dreghorn. Se preguntó si por casualidad irían al castillo. En tal caso, como institutriz, podría atisbar entre los barandales para verlos. También podría verlos en el jardín desde alguna de las ventanas de la planta alta. Se rió de sí misma ante la idea. A la vez, sabía que debía tener mucho cuidado de guardar su lugar. Lo que era, en cuanto a las institutrices se refería, entre el cielo y el infierno, o dicho con más claridad, entre los amos y la servidumbre. Recordó que su madre comentó alguna vez: siempre siento lástima por las institutrices. En verdad llevan una vida muy solitaria. ¿Por qué lo piensas así, mamá?, había preguntado Cassia. Aun cuando son unas damas, no se les acepta en el salón y no desean mostrarse demasiado amigables ni con los sirvientes de mayor rango, aseguró Lady Margaret con lentitud. Con frecuencia me pregunto si no se aburrirán demasiado de solo charlar con los niños. Después de eso, Cassia se dio cuenta de que su madre siempre se mostraba especialmente amable con sus institutrices. Algunas veces cuando era posible las incluía en las fiestas que ofrecía. Esa es ahora mi posición, se dijo, y debo tener mucho cuidado de no apartarme de ella. Miró el reloj. Cuando se percató de que su padre abandonaba la casa, llamó a su doncella. Iré a hospedarme con una amiga en el campo, le dijo. Empaque todo eso cuanto antes, ya que debo estar en su casa a las 9:30.
Entonces tendrá que apresurarse, señorita. Con rapidez la doncella colocó los vestidos en un baúl mientras Casia elegía los sombreros más sencillos que tenía. Pensó que algunos de ellos se verían más apropiados si les quitaba las flores y plumas. Decidió hacerlo cuando llegara al castillo. Eran ya cerca de las 9:20 cuando el carruaje de alquiler que había ordenado se detuvo frente a la puerta. No sabía que saldría, señorita Casia, comentó el mayordomo cuando ella bajó al vestíbulo. «¿Es solo por una noche o dos?», respondió Casia. «Me hospedaré con una joven que conocí anoche en el baile, para asistir a una fiesta que ofrecen en el campo». «Supongo que el amo tiene la dirección», comentó el mayordomo. Casia fingió no escucharlo. Apresurada, bajó la escalinata y subió al carruaje. Dio al conductor la dirección de Islington. Pensó que a su padre le costaría trabajo seguirle el rastro desde allí. Mientras se alejaban, dirigió una mirada hacia la casa del duque al otro lado de la plaza. «Esto es una aventura», pensó. A la vez, «estoy segura de que papá se indignará mucho».